El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:08 en la mañana. De verdad que les juro, se cayó la transmisión y luego recuperamos el mismo nivel de visualizaciones de siempre. De verdad que esto es emocionante, yo les agradezco. Estas cosas son las que nos motivan, las que me motivan y motivan a mi equipo, al equipo de A Primera Hora, a seguir adelante. A través de la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Majestad Radio 89.7 en Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en Esmeraldas, en Santo Domingo a través de la señal de nuestro canal Majestad Televisión y también del canal 3 del sistema TVNet. También en www.radiomajestad.com y en el Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio y de Primera Plana. A ver, me parece que tuvimos 2 entrevistas en los últimos meses alertando, la alerta la lanzó Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, sobre el inminente cierre de los infocentros. Los infocentros son esos espacios de conectividad que fueron creados para dotar justamente de conectividad a la ruralidad. Infocentros que además en el contexto de la pandemia aparecían como una alternativa obligatoria, necesaria, imprescindible, para no ver esas escenas que incluso fueron materia hasta de reportajes en varios canales de televisión, de que los chicos, me parece que esto ocurrió en la provincia de Esmeraldas, había niños que trataban de lograr la señal celular subidos en un árbol, cosas así, ¿no? Totalmente cuestionable eso en pleno siglo XXI. Bueno, el tema es que en el contexto de la pandemia había que utilizar evidentemente la conectividad por el tema del teletrabajo y la teleeducación. Desde hace meses, Adrián Ibarra, nuestro invitado, que ya lo vamos a saludar, venía alertando sobre el inminente cierre de los infocentros que se fue postergando, hasta que la semana anterior, el jueves 24 de diciembre, se conoció que alrededor de 600 y pico de trabajadores de los infocentros fueron notificados con su desvinculación. Vamos a ver las implicaciones de aquello. Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, está con nosotros. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Quiero agradecerte muchísimo por el espacio y enviándoles un saludo gigante a todos quienes nos escuchan a través de Majestad y que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, Adrián. Confírmanos, por favor, ¿qué pasó con los infocentros? Bueno, decirlo de manera clara, ¿no? Y resulta algo lamentable, tú lo has dicho de la manera más adecuada. Los infocentros comunitarios que han venido sirviendo al país por más de una década, recordemos que este proyecto nace en el 2008, y que atienden a más de 750 parroquias rurales en todo nuestro país, brindando beneficios gratuitos de conectividad a los más pobres, a los más vulnerables, a los más necesitados de nuestro Ecuador, que son más de 4.2 millones de personas las que se benefician diariamente o se beneficiaban diariamente de estos servicios. Han sido o hemos sido víctimas realmente de un engaño por parte del gobierno nacional, quienes durante más de 6 meses, en una lucha ciudadana, las personas de los infocentros, los beneficiarios, han venido pidiendo que no se cierren. Este 23 de diciembre, sin ningún previo aviso, sin ninguna socialización, simplemente con un mail, se les notifica a más de 650 empleados y trabajadores del proyecto Infocentros Comunitarios acerca del cese de sus funciones y la no renovación de sus contratos. ¿Pero qué significa esto? Significa que hoy por hoy los más de 600 infocentros alrededor de todo el país específicamente se encuentran sin atención, es decir, se encuentran cerrados. Y millones de personas en las parroquias rurales que hacían uso diariamente de esta conectividad, de estos servicios gratuitos que se brindaban, hoy por hoy no tienen los mismos, hoy por hoy los niños no van a poder realizar sus tareas, hoy por hoy las personas que tenían los servicios ciudadanos, que sacaban los turnos de diferentes entidades públicas como Registro Civil, como ANT, como SRI, hoy por hoy no lo pueden hacer, ya que los servicios se encuentran totalmente cerrados al no haber personas que atiendan dentro de los infocentros. Correcto. A ver, el 23 de diciembre, nos dice Adrián Ibarra, fueron notificadas alrededor de 650 empleados, trabajadores de los infocentros.
¿Los infocentros ya venían cerrados o venían trabajando estas personas? ¿Cómo estaban operando los infocentros, Adrián? Bueno, los infocentros vienen operando de manera normal. Y lo que tengo que decirlo también, que lo que ha sostenido la operación de manera normal durante por lo menos este último año ha sido la lucha ciudadana de constantemente pedirle al gobierno que no cierre los infocentros comunitarios. En su momento Conagopare apoyó, la Defensoría del Pueblo también, pero básicamente ha sido esa lucha ciudadana de las parroquias rurales, de los trabajadores de los infocentros, lo que ha impedido que este gobierno realice el cierre de los mismos, que se realiza de manera hoy por hoy inhumana, sin previo aviso, de manera nefasta, dejando sin esa conectividad tan necesaria, más aún con la pandemia, para todas las parroquias rurales de nuestro país. Que hay que decirlo también de manera clara, no cuentan con el servicio. Solamente un 38% de la ruralidad se encuentra conectada con servicios de Internet. Parroquias rurales en donde solamente 2 de cada 10 habitantes poseen una computadora. En estas condiciones, cerrar los infocentros realmente solamente es dar una muestra de que no se quiere el desarrollo de las parroquias rurales y se les amputa la capacidad de las parroquias, de la ruralidad, a generar desarrollo, a generar conocimiento y a generar educación. Correcto, pero perdón que me interrumpa, Adrián, pero mi pregunta era, con estas desvinculaciones, ¿los infocentros de hecho cerraron, van a cerrar o qué va a pasar? Bueno, los infocentros hoy por hoy se encuentran cerrados, Fabricio, ya que no existe atención. Los trabajadores de los infocentros son quienes brindan el servicio y al no estar estos realmente trabajando, los infocentros se encuentran cerrados, deteriorándose justamente los equipos que estaban al servicio hasta hace unos días de todos los más empobrecidos de las parroquias rurales de nuestro país. ¿Y qué va a pasar con esos equipos? Bueno, te digo también de manera, digamos, sin descarada, diría yo ya, el Ministerio de Telecomunicaciones del mismo 23 en la tarde, ante justamente ya el clamor ciudadano y comenzamos, digamos, el reclamo a través de redes sociales, emitió un comunicado indicando que se van a dar un mantenimiento, entre comillas, y que el 4 de enero supuestamente van a volver a abrirse los infocentros. Pero ¿cómo van a dar un mantenimiento? Y aquí es donde quiero desmentir ese comunicado que sacó el ministerio en su momento, porque indican un mantenimiento y se despiden a los asistentes técnicos, quienes son los que realizan los mantenimientos de manera regular, de manera cotidiana, en los infocentros en las parroquias rurales. Entonces esto nada más demuestra que es una mentira del gobierno nacional el que pretenda brindar estos servicios de mantenimiento para volver a aperturarlos el 4 de enero. Sin infocentros en la ruralidad, estamos conversando con Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, sobre la situación de los infocentros. Sin infocentros en la ruralidad, ¿qué va a pasar con la conectividad de estos sectores? Tomando en cuenta que, por ejemplo, hoy mismo resulta que se ha retornado al teletrabajo, hay un estado de excepción que tendrá una vigencia hasta, me parece, la tercera semana del próximo mes de enero. Estamos enfrentando un toque de queda que tendrá vigencia hasta el 3 de enero. Digamos, hay disposiciones además que obligaron al retorno del teletrabajo. Me imagino yo que seguirá la teleeducación al menos hasta el 18 de enero. No sé qué vaya a pasar con ese tema. Pero con este panorama, ¿qué implicaciones tiene el cierre de los infocentros, Adrián? Bueno, las consecuencias inmediatas del cierre de los infocentros comunitarios definitivamente es dejarles sin conectividad a más de 600 parroquias rurales de nuestro país, en donde muchas de estas solamente contaban con el infocentro como la única forma de comunicarse y de conectarse al Internet. Otra de las consecuencias es que dejan a millones de personas sin estos servicios gratuitos que se vienen brindando en los infocentros, como son la educación, como es el trabajo de esos servidores públicos que están en territorio y que utilizaban los infocentros para subir sus informes de gestión, para hacer las peticiones también acá a las ciudades principales como Quito, como Guayaquil. Estos también no podrán trabajar ya que no tendrán un punto de conectividad. A los emprendedores se les ha dejado sin capacitación, por lo cual muchos de los más de 20,000 emprendimientos que elaboran a través de los infocentros comunitarios tendrán una operación irregular y muchos no podrán trabajar. Y también, no es menor decirlo, 5,000 unidades educativas que se conectaban a través de los infocentros comunitarios se encuentran hoy por hoy desconectadas
por lo cual no podrán brindar el servicio de educación ni de teleeducación a sus alumnos. Esas 5.000 unidades educativas, ¿cómo trabajaban con los infocentros? Sería interesante tener mayores detalles sobre eso, Adrián. Claro que sí. Desde varios años atrás, las unidades educativas tenían como punto de conectividad el Internet, el infocentro a través del Internet en el infocentro. Es decir, que los maestros se organizaban con los trabajadores de los infocentros para tener justamente realizar sus tareas, y ahora con la teleeducación en este año de pandemia se han organizado de tal forma que las clases virtuales de los niños se las brindaba en los infocentros en horarios preestablecidos, o que se realizaban las tareas en los infocentros y se podían entregar a los maestros y así poder darle cierta normalidad a la educación de los niños en las parroquias rurales. Correcto. Esta respuesta que nos dice Adrián Ibarra, que se ha generado en las últimas horas por parte del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de Información, ¿no es satisfactoria, Adrián? De ninguna manera es satisfactoria, porque no se puede creer, cuando ya desde hace varios meses atrás nos han venido diciendo que los infocentros no se iban a cerrar de ninguna manera, cuando nos dieron la promesa de que los infocentros se iban a mantener hasta mayo del 2021 y que contaban con todo el presupuesto. El momento en el que se despiden a más de 650 trabajadores, aduciendo temas que realmente saltan a la vista como mentiras. Decir que se va a realizar un mantenimiento cuando todos los infocentros están totalmente operativos es realmente una mentira descarada. Decir que se va a dar un mantenimiento y lo primero que se hace es se desvincula a los asistentes técnicos quienes brindan este servicio, realmente ya nos da visos de que esto es un tema, ya que el gobierno pretende tomar una decisión nefasta, dejando sin conectividad a cientos de comunidades y parroquias rurales en el país. ¿Cuál es el argumento del gobierno, de las autoridades? A mí me gustaría saber si, por ejemplo, en este contexto, usted o los beneficiarios de los infocentros han tenido algún tipo de acercamiento en estos meses con las autoridades del gobierno, con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, o con alguna otra autoridad para tratar de dialogar sobre esto. Pero ¿cuál es la razón por la cual, tomando en cuenta, o sea, usted nos explica la importancia de los infocentros y tomando en cuenta esa importancia, cómo entender que por encima de aquello se cierren estos espacios para llegar con conectividad a la ruralidad? O sea, quisiera comprender esa decisión de las autoridades del gobierno, Adrián. Fabricio, tengo que decirlo de manera enfática. Durante meses hemos venido buscando contacto con las máximas autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones para poder justamente entender cuáles son las motivaciones de ellos de encerrar los infocentros comunitarios, ya que no ha sido solo una vez las que pretendió cerrarlas. Creo que esta es la cuarta o quinta vez en el año en la cual los personeros del ministerio han intentado cerrar los infocentros comunitarios, espacios que durante más de una década han venido sirviendo a los ciudadanos de manera gratuita. Y tengo que decirlo también, que no son reemplazables con ninguna otra iniciativa. En su momento se indicó que se van a colocar puntos Wi-Fi para poder sustituir el tema de los infocentros comunitarios en las parroquias rurales, lo cual realmente no es algo beneficioso, porque justamente al no tener los equipos, cuando no existen computadoras en las parroquias rurales, cuando no existe tampoco la capacidad y las condiciones económicas para que las familias en la ruralidad puedan invertir en una computadora o en una tablet, realmente termina siendo inoficioso que coloquen puntos Wi-Fi. Creo que aquí hay mucha desinformación, creo que hay mucho desconocimiento en las iniciativas que ha planteado el gobierno nacional para sustituir los infocentros, por lo cual han fracasado. Fracasó el plan de vender el Internet a través de las tiendas de barrio, es así que no ha terminado de despegar, y más bien se ha fortalecido el tema del uso de los infocentros, porque son puntos en donde, además del acceso al Internet, tienen capacitación y el acompañamiento justamente de esos trabajadores que fueron desvinculados de este 23 de diciembre de manera inhumana. Correcto. Vamos a ver qué va a pasar el 4 de enero. Nos dice Adrián Ibarra que hay un anuncio del Mintel en ese sentido, pero sin los trabajadores que han sido desvinculados, más de 650, nos dice nuestro invitado. Habrá que ver cómo instrumentan la utilización de los infocentros, que por ahora, nos dice Adrián Ibarra, están cerrados. Estos que son los espacios que brindan conectividad a la ruralidad de nuestro país. Adrián Ibarra, muchas gracias. Espero haya tenido una feliz Navidad y le deseamos desde este espacio de noticias un feliz
próspero y bendecido año 2021. Un abrazo, Adrián, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Igual, felices festividades para todos y muchas bendiciones. Igualmente. Adrián Ibarra es viceministro de Telecomunicaciones aquí en A Primera Hora. 7 de la mañana con 23 minutos.